La carta del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 4, versículo 19 al 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, en los cuales alguna vez hace unas semanas se lo compartí, y era una iglesia que había empezado en un mover del Espíritu Santo y que se había desviado. Pero en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, le dice: hijitos míos. ¿Cómo les dice? Hijitos míos, siendo un padre espiritual, en el cual un padre tiene la responsabilidad de guiar, de instruir, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas de amar a los hijos. Y dice ahí: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En algunas cartas del apóstol Pablo le decían: tú por carta eres muy rudo, pero ya cuando estás aquí te deshaces de amor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía, quisiera cambiar de tono, o sea, ser más fuerte en cuanto a ir a verlo, porque tal pareciera que ustedes ya estuvieran en una edad madura y se siguen comportando con cosas infantiles. Y hay una grande responsabilidad como pastores, como ministros, de presentar a nuestro Señor Jesucristo una novia, una iglesia novia, una iglesia madura, no una iglesia infantil. El libro de los Cantares señala y dice en uno de los párrafos: mi propia viña descuidé y aún mi color es moreno, porque mi persona descuidé y mis pechos no han crecido. Está hablando finalmente, haciendo una alegoría del novio y la novia, de decir, es una iglesia infantil, una iglesia que no ha crecido, una iglesia que no ha madurado. Y como servidores de Dios tenemos que ataviar a la iglesia, vestirla, embellecerla, pero sobre todas las cosas de hacerle una iglesia madura. Yo le llevo 6 años, ya no le quiero aumentar más, pero 6 años a mi esposa. Hacíamos la cuenta y decía mi hija, yo creo que las mujeres son más así como más quisquillas. ¿Y cuántos años le lleva? ¿Y de a qué edad? Y es esto. Y decía, ya estás grande, papá. Y le llevaba yo 6 años. La madurez no tiene que ver con el tiempo, pero ayuda mucho en los procesos. Y en el primer camino, en la parte del matrimonio, costó mucho trabajo el entender de parte de mi esposa esa madurez. Ciertamente quería ya cumplir ese matrimonio, pero se comportaba, o había algunos aspectos que todavía era infantil. Y eso es un paso al matrimonio. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que nosotros, los ministros, tenemos una responsabilidad de presentar a su amada iglesia madura para Cristo. Tanto bella, hermosa, preciosa, pero también madura. Y el apóstol Pablo estaba diciendo: yo por ustedes sufro dolor, vuelvo a sentir dolores de parto hasta haber formado a Cristo en su vida. Yo quiero que cada uno de ustedes, que es el cuerpo de Cristo, refleje a Cristo mismo. Pero para eso tiene que ser formado. Incluso las escuelas ADN surgieron para ser formados, para formar a la gente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos ver a través tanto de las clases como de la entrega de trabajos, como de todas esas cosas, quien dice, luego, o ay, después, o ay, si eso ya lo sé, ¿para qué lo envío? En todos esos pequeños y grandes aspectos se ve el madurar o la responsabilidad en cuanto a las cosas de Dios. Así que cuando nosotros vemos un mal comportamiento de parte de algún miembro de la iglesia, nos dolemos.
porque todavía Cristo no está formado en usted. Y es nuestra responsabilidad tanto formarlos, darle esa capacitación para que ustedes reflejen el amor de Cristo. Y no es fácil porque dice que hay muchas madres de familia y no hay otro dolor más intenso que los dolores de parto. Algunos dicen que ¿cómo le llaman del quitar el nervio del diente? La endodoncia se asemeja, pero ese nomás es un ratito ya, pero las contracciones y todo eso son fuertes. Si no, ahí ustedes desmiéntanme, pero son unos dolores difíciles. Entonces eso es lo que sufría el apóstol Pablo, porque todavía no estaba siendo formado Cristo en la vida de los Gálatas. Ahora, ahí le voy, con espada desenvainada, luego. Libro del profeta Isaías. ¿Cuál es el deber de un ministro, de un servidor? Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2. Voy a estar compartiéndole muchas citas en las cuales usted puede anotar, ver, estudiar más adelante. Pero libro del profeta Isaías capítulo 58, versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Cuál es el deber del ministro? Número 1, y ayer lo vimos en la clase, ¿qué significaba clamar a voz de cuello o la trompeta? ¿Para qué era? ¿Era una qué? Era una amonestación, era una advertencia contra el pecado del pueblo. Así que el ministro tiene que amonestar cuando hay algo en la vida del creyente que no es correcto. ¿Sí? Tiene que amonestar, tiene que llamar la atención, tiene que advertir que la conducta que está llevando, que el comportamiento que está teniendo no es el correcto. Número 1, ante los ojos de Dios, pero también ante o para testimonio de la iglesia. Por eso es que uno de los deberes del ministro es amonestar. Y aquí es donde empieza la parte difícil, porque la gente, la iglesia, muchas de las veces dicen: con el pastor es una cara, o deja nada más que venga tu pastor y vas a ver, le voy a decir para que veas cómo te comportas. Pero hay comportamientos que uno ve, que cuando uno tiene esa plática o ese acercamiento, uno nota. ¿Por qué? Porque en la primera plática la palabra del Señor te dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces basta hablar, platicar con la gente, acercarse. Por eso es que el pastor tiene que ser cercano, porque cuando uno oye hablar a su oveja, ve que le duele, ve que está mal. Aún, como dice mi esposa, a ti no puedes ocultar ni la enfermedad, te pones hasta verde. Y así es uno con la oveja. Uno tiene que detectar y ver si está enferma, si está contenta, si nada más le pasó la mosca y ya está de malas, y ver qué es lo que pasó. Y ver esa conducta, o aún hay comportamientos que no son los correctos y que tenemos que llamar la atención, tenemos que amonestar. Y hoy es algo que los pastores o los ministros no quieren hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando se amonesta a la iglesia dicen: tan sencillo, me voy de la iglesia y busco otro. Pero el deber del ministro es amonestar, llamar la atención, finalmente declarar que ese pecado, y lo dice el libro de los Proverbios, que quien oculta su pecado no prospera.
Por eso es que no es de exhibirlo, sino de ayudarle a usted que el pecado, el mal, la arrogancia, la indiferencia, con lo que cada uno de nosotros batallamos, el ministro tiene que ayudar a dejar eso y a que usted también lo deje para que usted pueda prosperar en la vida espiritual y por ende en la vida material. Eso es una responsabilidad del ministro. Yo doy gracias a Dios cada vez que me permiten poder predicar en la iglesia en pastor, porque les doy duro. Y ahí están los hermanos. Y dicen, no, qué fuerte. Pues sí, a mí ni para que me digan, yo soy invitado, nada más vengo, predico y me voy. Pero a veces hay que decirles, ay, con pincitas, porque no sea que se me vaya a sentir, o si toco algún tema, lo vayan a sentir personal. La responsabilidad de un ministro es llamar la atención de la iglesia para que ésta pueda ser madura y próspera y que pueda dejarse de esas dice el libro de los Proverbios que la maldición no viene sin causa. Hay algo que provoca la maldición y eso es el pecado. Muchas de las veces, pastor, ore por mí, y orando, y es que no se me quita, o esto, el otro acá, y uno orando, y hasta que uno diga, a ver, platíqueme, cuénteme, a ver, ¿cuál es la realidad? Y empieza uno a oír y dice, aquí está el hilo, hay que sacar esto de tu vida, hay que hacer esto, el otro, y sabes que no es correcto. Ayer platicábamos con un pastor y nos decía, es muy difícil poder ministrar en la parte de los pueblos porque tienen muy arraigada su cultura y hay muchas cosas que dentro de esa región la meten dentro de la iglesia. Y nos contaba una que decía, un hermano nos decía, yo quiero que sea usted padrino. Y el pastor dice, bueno, ¿padrino de qué? Me ha tocado ser padrino de salida de niño, padrino de esto, padrino de mi papá o de mi suegro. Dice, pero si su suegro ya está muerto. Dice, sí, es que aquí la tradición es de que el padrino tiene que vestir al muerto y tiene que ir a comprarle su ropa, todos sus enseres y vestirlo. Esa es la tradición aquí. Y el pastor le dijo, es que eso está mal, eso es la cultura del mundo. Dice, será como sea, pero aquí se hace. Y qué fuerte es cuando uno le dice, lo que tú estás haciendo va a acarrear a tu vida algo que podría detener tu bendición. Pero es nuestra responsabilidad. Así que no se ofenda ni se sienta mal cuando sus pastores le amonesten en amor, porque hasta eso es mi responsabilidad. Por eso le dije, ayúdeme a servir. Ayúdeme a servir. Hay conductas y va desde mi esposa, pasando por mí y por mis hijos, que no son correctos. Y que agradecemos cuando nos dicen la conducta que tomó no es la correcta. Y hay que amonestar, hay que llamar la atención por un bien, ¿cierto o no es cierto? Y no nos debe de ofender, no nos debe de decir, ¿qué te pasa? ¿Quién no sabes que yo soy yo? Porque nos amonestan en amor, por nuestro bien, porque es alguien que nos ama. Dice el libro de los Proverbios, es mejor el hermano que te lastima que el enemigo que te besa. Yo prefiero amonestarlo y que a veces esa llamada de atención le pueda doler, pero es porque lo amo y porque quiero lo mejor para usted, que decirle, sí, no te preocupes, no pasa nada, tan amigos como siempre, y que sigas con tu pecado y que acarrees una consecuencia peor.
porque ahí tanto te va a tocar a ti como me va a tocar a mí. Entonces, el deber de el ministro es amonestar. Amén. Pase saliva. Y vamos al otro. Libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. ¿A qué nos manda Dios? ¿Hacer qué? Guarda. ¿Cuándo? Día y noche. Estamos cuidando, vigilando y velando su vida espiritual. De que usted se acerque a Dios, que usted busque de Dios. Nos preocupa, le decía yo en la mañana, les decía un versículo nada más de la predicación del domingo, de buscar. Usted se debería de preocupar si no siente la presencia de Dios. Usted se debería de preocupar si ya no canta como la primera vez. Usted se debería de preocupar si cuando ora ya no siente la presencia de Dios. Usted se debería preocupar. Yo me debería preocupar si usted no viene un domingo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí, es que ok. Pero si ya son 2 domingos, si ya son 3 domingos, si ya no contesta los mensajes, ¿qué pasó? Dios ha puesto como guardia todo el día y noche, velando su vida espiritual. Hay veces, ¿verdad? Medio sé de tecnología, gracias a mi hijo, pero aún ahí también él, ¿verdad? Con candados, sus WhatsApp, 2, 3 Facebook, el cristiano, el del trabajo y el del mundo. Y luego se va y ahí me aparece algo de... A veces decía mi esposa, ¿qué haces? Le digo, supervisando, como el Chapulín Colorado. Mis antenitas de vinil me indican que hay algo sospechoso por aquí. Y sale. El guardián es quien cuida y vela que usted tenga una vida espiritual. Esa es mi responsabilidad. Me impactó mucho o más bien mi pastor, mi primer pastor, en el cual una vez que visitaba a mi mamá, llegó triste. Mi madre le preguntó al pastor el por qué venía triste. Me decía, es que si usted ya no quiere que la visitemos, díganos. Dice, no espero no causarle problemas. Mi papá todavía no era convertido. Y le decía, no, usted es bien recibido en la casa y las veces que guste venir, puede venir. Dice, es que una hermana me dijo, ya no venga porque me causa problemas. Ante eso nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que ser respetuosos de eso. Pero mientras usted, como yo le dije a mi hijo, porque usted eligió, es fácil que usted diga, mi pastor. No, es que es mi pastor. Si yo soy su pastor, entonces junto con su declaración de mi pastor, usted me está dando, Dios me dio una autoridad y usted me está dando la autoridad para amonestarlo y también para guardar y cuidar su vida espiritual. Así que no se moleste cuando diga, ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación? Y como digan, ¿y por qué usted, si usted no es mi papá, si ni mi papá me lo prohíbe y usted ya va a venir con... porque yo estoy cuidando su vida espiritual. Esta es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad junto con mi esposa, mía, de ser guardas todo el día y noche. Y usted lo sabe, yo siempre le digo, si es algo importante como el comercial, hábleme. No importa la hora. A veces dice mi tía, ya son las 10. A lo mejor es noche. Le digo, no, me duermo como hasta las 2, 3 de la mañana. Eso sí, no me levante temprano. No es cierto. Pero tratamos porque la responsabilidad de nosotros es ser ¿qué? Guardas. Todo el día y toda la noche. Hay gente que dice, bueno, tengo un día nada más. Dice, no me moleste, me llame, no se muera, no se divorcie, porque ese día no lo atiendo. Ese es mi día de descanso, junto con mis vacaciones, mis prestaciones. Así que en esos días, por favor, no llame. No, Dios nos puso como ¿qué? Como guardia, día y noche.
por su vida espiritual. Amén. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 al 5. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. ¿Quién tiene la bendición de acostarse en una sola posición y al otro día levantarse en esa misma posición sin dar vuelta? Yo por lo menos me duermo, me cambio cada hora. Me duele, se me duerme la mano, me volteo, me pongo la almohada, abrazo a mi esposa, se acalora, se voltea, se vuelve a voltear. A este profeta Ezequiel, le dio un ejemplo Dios y le dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. Y había una plancha de metal y le dices: pondrás sobre la maldad de la casa de Israel. 390 días acostado en una misma posición, sin moverse, para que pudiera sentir la maldad que había en el pueblo. Y usted lee el contexto de la historia y le dice: y ahora del otro lado, y tantos días ahí, y cuando vengan y se acerquen y te pregunten: ¿por qué, profeta, estás en esa posición? Entonces le declararás su condición, la condición de pecado. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales, o el deber del ministro, es finalmente declarar esa condición de maldad, y por el cual el ministro se tiene que doler? Usted imagínese tantos días sobre una posición, cómo duele, cómo finalmente es incómodo, y que muchas de las veces la presencia de Dios no fluye a causa de un pecado escondido. El pueblo de Israel no avanzó y perdió batallas. ¿Por qué? Por uno solo que cometió. Cuando David pecó o cometió esa parte del censo, le dijo: hey, yo he sido el que pequé. ¿Por qué estás contra todo el pueblo? Y nos tenemos que doler, antes que juzgar, doler por la condición de algo. Eso es algo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia no tiene que juzgar, la iglesia no tiene que señalar, la iglesia se tiene que doler por ver la condición del hermano que ha caído en pecado. Ese es el deber del ministro: dolerse junto con la iglesia de que alguien esté en pecado. Le decía yo a mi hija en estas partes que estábamos, le dejaron unos videos de cómo ser, hablaba de la inclusión y de cómo finalmente gente con capacidades diferentes tenía que incluirla, porque son partes, son seres humanos. Y hablaba acerca de invidentes, acerca de gente sin extremidades, y le decía: las tienes que incluir. Y a veces la iglesia ha caído en esa, en que somos estos, somos nosotros somos hermanos, los demás no, el mundo no. Y tenemos que incluirlo. Tenemos que dolernos por su condición. Y va desde el deber del ministro, del dolerse por ese pecado y por esa condición, y finalmente llevar a la iglesia a también dolerse. Es nuestra responsabilidad. Iba yo solo, mi esposa al mercado, porque no podía hacer unas compras, se quedó haciendo, y al ir por la cremería y por el queso, despachó una joven, tendría 15 años, 14, 15 años. Me despachó lo que iba a tener, pero el topper donde estaba duro. Y salió otra que conoce a mi esposa, porque siempre vamos a comprar ahí. Le dice: despáchale al señor, que ya, dice, es que está ahí atorado ya. Discúlpeme. Sí, no te preocupes, entiendo, yo vi. Y salió otra jovencita, y entre los del mercado estaban:
diciendo, y le dice otra, jovencita las dos, ¿verdad que tú eres mi novia? Dos mujeres, ¿verdad que tú eres mi novia? Ay, sí, yo soy tu novia. Y le decía yo a mi esposa, a lo mejor los de ahí se empezaron a reír, pero a mí me dolió en mi corazón cómo desde temprana edad o a corta edad finalmente tienen la identidad distorsionada. Y nosotros, como diciendo, como no es mi problema, pero el ministro se tiene que doler por la condición de ver jovencitas, jovencitos, niños violados. La maldad que incrementa el ministro se tiene que doler. Y Dios le dijo, ponte esto para que aprendas a sentir el dolor y para que sepas lo que yo siento y que puedas ver que me duele la condición en que está. Por eso es que cuando cometemos un error, una falta, un pecado, no es que Dios me va a castigar. Número uno, debe traer a su mente que lo que a Dios le hace es que le duele esa condición. Más que pudiera castigar y reprender y quitar las cosas, se duele de nuestra conducta. Por eso es que uno de los deberes del ministro es dolernos con la condición de pecado, mayormente en la iglesia, vuelvo a repetir. Por eso es que ven las cartas del apóstol Pablo, llama la atención, llama a los ancianos, diles, y si no entiende, entonces desecha. Pero cuántas oportunidades de finalmente restaurar su vida. Así que el deber del ministro no es juzgar, no es señalar, sino es doler de la condición del drogadicto, de la prostituta, de cada una de la maldad, de lo que ha distorsionado el enemigo. Es nuestro deber. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es otro deber? Tenemos que ir y hacer ¿qué? Discípulos. No hacer creyentes, no hacer simpatizantes, no hacer seguidores, es hacer ¿qué? Discípulos. Y para ser discípulos, esa palabra discípulo significa aprendiz. Y para eso que se requiere de ¿qué? De discipulados, enseñanza. Por eso es que el deber del ministro es discipular a la gente, enseñarle a la gente. Usted tiene que aprender, yo le tengo que enseñar y usted tiene que aprender. Por eso es que nuestro próximo módulo en las escuelas de ADN va a ser habilidades de la predicación, para que lo enseñe yo ya a predicar, para que usted vaya y haga discípulos, los forme, los discipule, los enseñe y los bautice. Es algo que nos falta y que ya estamos viendo, pero es la responsabilidad del ministro formar ¿qué? Discípulos. Usted va, los enseña. A ver, vénganse vecinas, 2, 3, yo les voy a enseñar quién es Jesús, por qué vino a la tierra, qué es lo que hizo, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, qué es el bautizo. Yo se los voy a enseñar, aquí ya está. Ya mi pastor me enseñó y aquí está. Esa es mi responsabilidad, formarlos a cada uno de ustedes para que ustedes vayan y hagan discípulos junto conmigo, porque también es mi responsabilidad. ¿Vale? Pasamos a otro. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A toda criatura. Chico, grande, pequeño, a todos les tenemos que anunciar, que predicar. Esa es nuestra responsabilidad. No solamente en los púlpitos, no solamente decían a lo mejor, hoy ya se cerraron los púlpitos, ya no me invitan a las iglesias a predicar, ya se cerraron los templos. Me llama mucho la historia de un avivador en el cual su padre era ministro y lo invitaron a predicar, una iglesia bautista
Y entonces, en un viaje, él recibe el Espíritu Santo y empieza a predicar de arrepentimiento en la iglesia de su padre. Y terminan corriéndolo y diciendo: aquí se te cierran las puertas y no vuelves a predicar de esto. Y una de las frases de este predicador dice: me habrán podido cerrar las puertas de una iglesia, pero me abrieron las puertas del todo el mundo para predicarles. Hay gente que porque ya se cerraron las iglesias ya no predica, ya no va a las naciones, pero dice: id y predicad. ¿A quién? A toda criatura, al de la tienda, al de las tortillas, a quien tú te encuentres. Tú tienes que anunciarles que alguien les ama. Ayer, viniendo de un servicio que tuvimos que también ministrar ya en la noche, nos llamaron para atender a la hermana Hortensia en la noche. Nos trasladamos ahí y estaba toda la familia otra vez y decían: la sacaron del hospital, pero ya no habla, ya no contesta, ya no está ahí en la cama nada más. Y le decía yo a la persona que nos comunicó: ahorita nos trasladamos, vamos para allá y vemos. Dice: pero yo no voy a estar. Le digo: pero ya nos conoce el papá, ya nos conoce familiar, llegamos, no te preocupes. Y cuando llegamos, saludamos esto y luego empezó a reaccionar. Y la persona que estaba ahí, su esposo y todo eso, dice: todo el día estuvo acostado, no respondía. Vinieron también unos hermanos a hacer oración, pero no respondía. Y ahorita que los oye, pidió agua, tomó su pastilla, pusimos un canto: Él me levantará, que eres su favorito, que es su favorito. Empezó a alabar, y la gente decía: háganle sus oraciones, porque las oraciones le ayudan mucho. Y ahí mi esposa dice: ok, ustedes quieren oraciones, ya vieron que en la oración hay respuesta. Ahora, como diría, ahora escúcheme. Y que se puso ahí a predicarles que Dios les amaba a todos los que estaban ahí, a toda criatura. Porque para predicar no se necesita un púlpito. Tú tienes que predicarle a la gente que te encuentras. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 16. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Amén. Ahorita lo vamos a leer con otro, que qué significa apacentar, qué significa cuidar. ¿Ok? Déjeme dárselo de una vez. Junto con Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, traducción por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia de Él. Él la compró, a Él le pertenece, Él es el dueño. Nosotros no. Nosotros solamente somos ¿qué? Servidores. Somos sus siervos. Él es el dueño de la iglesia, nosotros no. Entonces dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Ahora, apacentar tiene varios significados y uno de ellos es amaestrar. Ahora, ¿qué significa amaestrar? Ese pastor ya nos va a amaestrar el pastor. La palabra amaestrar significa ejecutar determinados movimientos o habilidades siguiendo orden. Y una de las cosas que predicaba hoy mi pastor, que decía que a la gente no le gusta seguir orden, no le gusta obedecer. Así que amaestrar es enseñarle a usted a través de mi persona a obedecer.
Dice mi hijo y mi esposa: ya, pues si sí te obedezco. Y le digo algo, y grábeselo ahí, apúntelo: la obediencia tardía no es obediencia, es desobediencia. ¿Quieres cita? La palabra del Señor dice: ¿quién de los dos hijos al cual le dijo: hijo mío, ven a trabajar a mi viña? Y el primero le dijo: sí, papá, voy, y no fue. Y el segundo le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Y refunfuñando fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquel que refunfuñando y a regañadientes fue y obedeció cuando se le mandó. No aquel que dice: sí, como la chilindrina, sí, papito, chulo, hermoso, y no lo hace. Así que yo tengo que enseñarle a usted, obediencia a través de mi persona. A través de mi ejemplo, usted tiene que ver en mí obediencia, para que yo usted esté ¿qué? Enseñando. Ahora, esta palabra también dice enseñar, apacentar. Lo tengo que ¿qué? Que enseñar. Hay veces que les pedimos: hermano, dirija la oración, hermano, aquí, hermano, aquí, hermano, aquí, por favor, aquí. Pues estamos enseñando. Y otra de las cosas dice adiestrar. Ese es el significado de apacentar. Y adiestrar significa hábil, diestro, especialmente en algún ejercicio o en un acto. O sea, que a través de su obediencia y a través de que yo o mi esposa, que somos los responsables, los servidores, le indiquemos a usted algo, es porque queremos desarrollar en usted una habilidad o el don que Dios le ha dado. Así hasta sonrió. Era por eso, pastor. Ya lo voy a obedecer. Porque a través que le dijo: hermana, dirija la oración. Y cuando lo ve, se levanta la intercesora, porque era él. No. Hay alguien que dice, platicando ahí en los pastores que estábamos ayer, decía: yo veo eso, lo de las cápsulas que tú grabas. Le dije: te invito a que no, yo no sirvo para eso. Tú tienes el don, tú naciste para eso. Le digo: no, si es lo que también dice mi esposa, es que tú vas, yo no nada más te impulso, tú, y todos van. No, el pastor, al pastor le dio hartos dones el pastor. Yo quiero desarrollar en ustedes, es mi responsabilidad. Ayúdeme a servir. Ayúdeme a que pueda yo desarrollar a través de usted la habilidad, el don, el ministerio que Dios ha colocado en usted. ¿Y cómo va a ser posible? Con obediencia. Con obediencia. ¿Verdad, hijo? Y a papá no sé, es porque se le ocurran las cosas, porque no sé ahora qué le pisó, pero amaneció muy mandoncito. Es porque quiero desarrollar tenía un proyecto mi hijo y me decía: ayúdame. Sí, digo: ahí está, corta, haz. Y aquí hazle. Mejor se bajó y ya le dijo a su abuelo: ayúdame. Y ese ayudar era que el abuelo se lo estaba haciendo. Cuando bajé le dije: ¿qué haces? Si aquí ayudando o haciendo. Si no le ayudo yo, o no le ayudo, porque quiero que él aprenda a desarrollar lo que Dios le dio. Para mí sería fácil hacérselo, pero el dejar que él aprenda y que empiece a desarrollar, va a descubrir la habilidad que él tiene. Así que no se preocupe si yo lo paso aquí a predicar y a lo mejor la primera vez nada más dice amén, porque a través de eso usted va a descubrir, o Dios nos va a permitir poder ver qué es lo que Dios ha colocado. Pero cuando usted dice: uy, pastor, quisiera, en verdad, quisiera, pastor, pero no puedo. ¿Qué día es? No menos, está bien ocupado ese día. Está saturada, pastor. Apacentar es
finalmente que yo lo haga diestro. Quizá hay algo que ya domina usted. Yo le digo la alabanza, sí, pastor, no se preocupe, 2, 3 cantos, ¿verdad? Aquí, pero no me ponga a predicar porque no me sale, no me sale. ¿Y quién dice que a lo mejor no es por ahí? Decía alguien, mi esposa que está dando clase ahorita con los niños, a mí no me pongan con los niños no, con los niños no. Y ahorita dice, porque a través de la obediencia, Dios nos permite, es nuestra responsabilidad, finalmente descubrir, hacerlo diestro, hábil en el don que Dios le coloca. Amén. Quiero acabar. Hechos 6:4. ¿Qué otra responsabilidad tenemos? Y nosotros, hablando de los siervos, hablando, si alguien lo encuentra ahí, Hechos 6, me puede leer el versículo 3. No sé si lo tenga aquí, pero 6, el 3. Yo tengo. ¿Ok? Gente llena del Espíritu Santo para que ayude, pastor, en las áreas, en las habilidades, porque dice, y nosotros vamos a ¿qué? A persistir, a perseverar, a meternos en oración y el ministerio de la palabra. Me decía este pastor, ¿de dónde te salen tantas cosas? Le digo, es que hoy tengo más tiempo para leer. Hoy puedo sentarme al lado ahí. Y es una palabra que me daban hace 2, 3 años. Yo te veo rodeado de libros. Yo ya saqué todos mis libros, todos los tengo aquí abajo, aparte los que me dan. Y es rodeado de libros. Y estar leyendo y tomando. ¿De dónde te salen tantas cosas? De los libros y de la ayuda del Espíritu. Mi responsabilidad es dedicarme a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra. Y hay una palabra que pusieron sobre mi vida cuando empecé el ministerio. Y que cuando la oí me quedé así, ahí la tiene mi esposa, graba todas las palabras que han dado, algún día se las compartiremos. Video y decía, tú eres un escriba. Y yo cuando un escriba, falta que me diga que soy fariseo también. Decía, porque un escriba era aquel que transcribía la palabra del Señor. Y a través de que la transcribía y la pasaba en los manuscritos, entonces él tenía ya un conocimiento y finalmente podía enseñar. Cuando esa palabra me la dio uno de mis maestros de escatología, me dice, tú eres un escriba, alguien que por cuanto está en la palabra, finalmente después la va a desarrollar y enseñar. Pero es a través de qué. Pero si hoy solamente dices, en paz me acostaré. Mi responsabilidad es persistir en la oración. En la oración. Le decía yo a mi esposa, llevamos para 7 meses, en los cuales son miércoles de oraciones, y en el cual dijimos, mi casa es casa de oración y ministerio de la palabra. Esa es mi responsabilidad, orar y estar en el ministerio de la palabra. Amén. Hechos 14, 21, 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cuál es una de las responsabilidades o de las encomiendas de un ministro? Confirmar los ánimos, afirmar los ánimos, el ánimo de aquel que está desalentado. Pastor, ya no quiero, ya mira, ya no quiero. Confirmar el ánimo.
Es que mira, yo no salgo de una y ya va la otra y otra y otra, exhortándoles a que permanecieran ¿qué? En la fe. Yo se los digo y lo he ministrado en mucha gente. Hay cosas que nos siguen. El dicho mexicano: tal parece que me sigue. Lo que más odio es lo que más me sigue. No me gustan los niños llorones y hasta me lo ponen aquí. Hasta que no aprendas a saber de dónde viene. Hay algo que les decía hace un rato a mi esposa. Con quien batalla, ya sé qué persona batalla con algo. Y me decía: pastor, ya no puedo, mira, está aquí. Media hora, una hora ministrándola. Y le escriben algo, otra vez. Lo que les decíamos mi esposa. Porque una palabra del enemigo los desinfla. Y tengo que llegar la bomba para decirle más de 1000 palabras. Dios te ama, Dios está con usted. Ánimo, siga adelante, vamos, 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 vamos. Una hora bombeándole para que usted apenas si reaccione. Yo creo que sí. Y una palabra del diablo que ha sido mentiroso desde el principio, usted se la cree. Pero nuestro deber es finalmente confirmar su ánimo, afirmar su ánimo, hacerlo maduro y que le diga: hasta que no entiendas por dónde. Él es estratega y no va a cambiar su estrategia porque siempre le ha funcionado con usted. Decíamos en la mañana o en la tarde, no sé qué, con mi esposa, desde la mañana, ¿verdad? Empezó mamá. Algo y es que me hablaste muy duro. No, pero si nada más te dije. No, es que me hablaste muy duro. Bueno, mi amor, perdón. Y ya ella le habló a mi hijo. Le digo: no, háblale con amor al niño, porque ya también. No, si lo estoy hablando con amor al niño. Le digo: no, te estoy oyendo. Y luego pasé también con alguien. No, es que ya, venga, ya esto. Y yo, ¿qué pasó? Y yo voy con otra persona. No, es pastor, es que así pasó. Y tengo que confirmar el ánimo. De que su ánimo no sea como la montaña rusa. Tantito está bien, tantito está abajo. Sino que diga: vamos para adelante, para adelante, para adelante. Confirmando, exhortarlos a que permanezcan en la fe y diciéndole que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de los cielos. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos, órale, a echarle agua, como aguador, órale, su agua, métase con Dios, vamos, oramos, ministramos y hay que seguirle, hermano. ¿Qué lo dice la palabra del Señor? Es mejor que entremos ciegos, cojos, mancos, que entremos ya ir todos rengos, pero que entremos. A que finalmente enteritos y nos quedemos, porque no sufrimos las batallas y las pruebas. Pero nuestra responsabilidad es que es animarlo. Es animarlo. Amén. Romanos 12, 4, 9. Porque de la manera que en cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, escuche usted, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Somos diferentes y cada uno Dios le ha depositado dones y un ministerio. Somos diferentes, un mismo cuerpo, pero diferentes. Nuestro deber y nuestra responsabilidad es finalmente que usted funcione en los dones que Dios le ha dado. Esa es nuestra responsabilidad. Hay gente que tiene el don de profecía, hay gente que tiene el don de servicio, pero a veces el de servicio dice: es que cuando a mí me ponen, decía una hermana,
No, a mí póngame con gente que es hábil, que es que es movidita, que sabe. A mí no me ponga a gente que esté, ¿cómo se llama? Ahí todavía, ahí pensándole. Y le digo, no, pues a mí también póngame con los ángeles y con Dios, porque para que sea más fácil esto. Lo que tenemos que hacer es formar a la gente. La gente hábil, la gente que está ahí, pues ella está formada. Tú tienes que formar a la gente y tienes que descubrir, ¿sabe que quiere, pero no tiene el don de servicio? El servir es un don. Para todo lo tenemos que hacer a medida de la función, de la profecía, del dar con liberalidad, el que preside, ese es liderazgo, que lo haga con su solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, nuestra responsabilidad es descubrir el don, el ministerio, y que usted lo ponga por obra, que lo ejercite. Yo siempre le he dicho, nunca se compare con otro. Uy, no, comparado con, no, yo voy de gane. Compárese con Cristo. Ay, no, pastor, si con Cristo, no, esa es la medida que usted se tiene que comparar. Usted no se tiene que comparar con el hermano de al lado. Uy, no, ya voy de gane. Sí, pero dice el refrán, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Como si comparado con él, pues voy de gane. No, pues si comparado con él, y si el hermano está peor, pues no, es un santo. Pero no se compare con él. Entonces nuestra responsabilidad es que ejercite. Es que yo sí sirvo, pero él no. Ah, bueno, es que usted tiene el de servicio. Él tiene que desarrollar su don, su función, para que seamos edificados todos. Amén. Efesios 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablando del apóstol Pablo, me fue dada esta gracia. ¿Esta qué? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablando el apóstol Pablo, le dijo que le fue dada ¿qué? Una gracia. Cada uno tenemos, aparte de don y ministerio, tenemos que gracia. Y una gracia diferente. Me decía un hermano acerca de que preguntaba, está estudiando el instituto, y me dice, es que yo he visto la predicación de tal pastor y tiene algo diferente. Y predica el pastor en esto y tiene algo, y usted tiene algo. Es una gracia. Cada uno tiene una gracia de poder predicar, de ministrar, de poder servir, que le ha sido dada por Dios. Pero esa gracia tiene que ministrarla, que servirla. Y dice ahí, Pablo fue apóstol para los gentiles, lo que Pedro fue para los judíos. Y por eso es que cuando hubo el conflicto le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa. A mí Dios me llamó para los gentiles. A ti te llamó para los judíos. ¿Sabes qué? Esa gracia se me ha sido dada. Así que voy. Yo no tengo ningún conflicto con ir a predicarle a un vagabundo, a un drogadicto. Yo no, porque Dios me sacó de ahí. Y lo entiendo. Y me ha dado una gracia. Y la tengo que. A usted le ha dado una gracia. Lo que le decíamos, con los dones ha depositado en él la habilidad de las cosas, de pensar algo que ni le ha dado, y es una gracia. Pero ahí donde Dios lo coloque, tiene que usted que anunciarlo, anunciar el evangelio con la gracia que Dios le ha dado. Y esa es mi responsabilidad, que usted descubra que su gracia, el favor que Dios ha puesto con usted. Hay gente que en mi vida, una de las cosas que me ha caracterizado es que he sido formado por mujeres duras. Desde mi abuela, desde mi madre. Y hoy que tengo a mi pastora, es una mujer dura, firme. Mi suegra también. Y hay gente que los ve a esas mujeres y dice, no, es que da miedo, nada más de verlas, da miedo. No, porque
yo ya he sido formado. ¿Por qué? Porque entiendes esa parte de. Y yo les digo, pues conózcala. Dicen, no, yo como la primaria tomo mi distancia. Pero en todo eso tiene una gracia. Hay gente que digo es más agraciada. Y uy, no, le cae. Yo le digo algo, saludos a mi suegra si me está viendo. Yo puedo hacer todo por ella, pero no, no. Y no lo digo por otra cosa, pero a veces viendo, sigo y te da la gracia, no es grosera, pero no. Y hay otros que no hacen nada y cuando llegan, no, mi hijo, yo digo, ¿cuántos años? Ni mi hijo me dice. Ni mi hijo me dice. Y el que ni la viene a ver le dice hasta hijo. Una gracia. Una gracia que Dios le dio. Es su gracia que Dios le dio. Y otro que se desvive por hacerla. Pues que nos queda entender que no soy de su gracia. Y que la gracia que yo tengo a lo mejor no soy para él. En cambio mi suegro, lo he dicho, sí, así lo considero ya mi suegro. Como también, Noé, vente a tomar café conmigo. Ven a tomar pan. Me llama mi suegro. ¿Está ahí? Entonces ya dije, ¿para qué le hago? Yo me voy sobre la gracia que ya tengo, ya con mi suegro. Entonces el deber del ministro, ¿qué es? Descubrir en cada uno usted tiene una gracia. Mire, no se encasille, no se atormente. Es que yo le digo y no me y ya hay toda la vida y es que miren, no, esa no es su gracia. Y no haga de su gracia una desgracia. Porque hay gente que se atormenta. Y yo por lo menos decía, yo ya entendí que nomás no. Con mi suegra nomás no. Y mi mamá, digo, mi esposa me dice, pero te ama mi mamá. Pues que lo demuestre. Pero nomás no. Bueno, ya me estoy ministrando. Pero finalmente es eso. Debemos de entender nuestra gracia. Amén. Híjole. Lo cerramos ahí. ¿Lo acabamos? Ya tiene gracia. La gracia de hacernos dormir, va a decir, síganos arrullando. Primera de Timoteo 4, 5, 6. Porque después quiero hablarle de las responsabilidades de la iglesia. Ya le di mi responsabilidad. Ahora yo quiero también decirle su responsabilidad. Primera de Timoteo 4, 5, 6. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra. El versículo 1 y 2 habla, e incluso el 7 habla acerca también de fábulas extrañas, de mensajes que no son correctos. Si ahí me ayudan a leerlo, primera de Timoteo 4, el 1 y el 2. Renegarán de la fe. Es una otra versión. Apostatarán de la fe. Con esas tres. Apostatarán de la fe. Enseñanzas de demonio. Y hay otra. O enseñanzas. Ahora, escuchando. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ministro? Enseñar a los hermanos. Por eso es que uno de los dones es el discernimiento de espíritu. Que a ver qué mi espíritu está ministrando o que está ministrando o que está operando. Por eso es que yo les decía en la parte del Espíritu Santo, no todo el que tiembla, el que se cae, es lleno del Espíritu Santo. Uno tiene que enseñarle a la iglesia que tiene que saber el discernimiento de qué espíritu está hablando. Decía Dios déjeme buscárselo, ahorita ya se fue Abner, en el cual hablaba con respecto a un rey y decía, ¿cómo es que hacer? Y dice que se levanta un espíritu y dice, yo tengo la idea. Me meteré en los profetas y entonces los convenceré
de que finalmente todos profeticen en contra de este rey. Y le dice, ¿y cómo lo harás? Dice, porque yo soy espíritu de mentira. Y Dios le dice, ok, ve y opera. Y todos, a este rey le dice, que hasta se puso unos cuernos y le dice, conquistaremos, sí, al Señor así te dice, con esos cuernos vas a derribar a tus enemigos, los vas a derrocar. Y todos los profetas le profetizaban que iba a ganar. Y cuando va con el profeta le dice otro rey que se asocia y le dice, ¿acaso aquí hay un profeta de Dios? Y le dice, sí, sí hay un profeta, pero siempre me profetiza cosas malas. Así que, no, ahorita que le... Y le dice, vamos con él. Y entonces le dice, a ver, profetízame. Y le dice, sí, vas a ganar. Y le dice, ¿cuántas veces te he dicho que no me mientas y que me hables conforme a la palabra de Dios? Y le dice, ah, sí, entonces vas a ser derrotado. Y le empieza a decir todo lo que iba a suceder. Y le dice al otro rey, ¿no te dije? Siempre me profetiza cosas malas. Enciérranlo, encarcélenlo. Y ahí es cuando le dice, finalmente cada uno de los profetas tiene un espíritu de mentira. Por eso es que te profetizaron victoria. Tenemos que tener cuidado más en la parte del don profético, cuando alguien viene y te profetiza y así te dice el Señor y esto, el otro, para ver qué espíritu, si no es finalmente para manipularte o influenciar. Y en los últimos tiempos dice que vendrán amadores de sí mismos, que te harán negar de la fe, y que como ministro yo tengo la responsabilidad de enseñarte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es mi responsabilidad de enseñarte. Y entonces esa responsabilidad, porque dice, enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La enseñanza tiene que ir nutrida por palabra de Dios. Por eso es que le digo, apunte, anote con citas bíblicas, porque no son pensamientos, es palabra de Dios. Porque mi responsabilidad es enseñarlo. Amén. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro? Finalmente, aconsejar a que aviven el fuego que hay en ustedes, el cual recibieron por medio de una imposición. Se ministró, se sirvió a través de un ministro, pero mi responsabilidad es avivarlo, mi responsabilidad es predicarle la palabra, mi responsabilidad es que usted se meta en la atmósfera de Dios, mi responsabilidad es finalmente crear un ambiente junto con todos nosotros para que este altar permanezca encendido con el fuego del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es meterme con Dios, mi responsabilidad es predicarle la palabra de Dios, mi responsabilidad es que usted vea a Cristo formado en mi vida, para que usted también sea formado a través de él, y que usted anhele, desee cada día más y más y más y más y más la presencia de Dios. Esa es mi responsabilidad, decirle a usted que avive, que se despierte, que tenga hambre por la palabra, que tenga pasión por las cosas de Dios. Esa es mi responsabilidad. Timoteo capítulo 2 versículo 15-16, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es mi responsabilidad, presentarme delante de Dios que aprobado como buen ministro. Yo no necesito, y discúlpeme, yo no necesito que usted me diga, no, siervo, que predicó, no, que unción, uno, cuando usted se para, la gloria de Dios desciende, que unción. Yo no necesito que usted me apruebe. Yo necesito presentarme delante de Dios aprobado. Por eso es que cuando Isaías vio a Dios, le dijo, ay de mí que soy hombre de labios impuros y que habito en medio de gente impura. Viendo al Señor voy a morir. Y entonces vino el ángel y tomó un carbón del altar y limpió sus labios. Mi responsabilidad es presentarme delante de Dios aprobado. Con usted puedo aparentar, el ministro, el siervo, pero ¿de qué me sirve si Dios no me aprueba? Porque lo que Dios ve es un corazón.
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero. Hay algo más, como jefe, como superintendente, ¿no hay algo más? Como gerente, ¿qué más qué? Como obrero. Como obrero. Es un obrero. Un trabajador. Un trabajador ahí de. A mí, por favor, ministro. Superintendente, por favor. Obrero, que no tiene nada de que ver. Que usa la palabra bien. La palabra de verdad bien. No para manipular, no para influenciar, sino para enseñar a los demás. Esa es mi responsabilidad. Que no se me olvide. Y si se me olvida, recuérdemelo. Siervo, obrero. Esa es mi responsabilidad. Amén. Póngase de pie. Y con esta terminamos. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es la otra responsabilidad? Finalmente, formar en cada uno de ustedes ancianos. Lo vimos en una escuela. Un anciano es alguien maduro en la fe, fortalecido, que finalmente yo pueda dejar. ¿Se está transmitiendo? Sí, se está transmitiendo. Que finalmente cuando hagan y que cuando tengamos que salir por ciertas circunstancias, hoy entiendo a mi madre que decía, no puedo salir ni a la calle porque cuando vengo ya se están agarrando. Que cuando yo deje encargado a alguien, finalmente puedan mostrar la madurez como anciano y de decir, no se preocupe, pastor, nos encargamos de las obras mientras usted tiene que salir a realizar las obras ministeriales. Y que no me mande un mensaje y dice, regrésate porque aquí esto está, arde Troya. Ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también, tan maduro. Pablo no se dice somos más, yo también anciano, que finalmente testigo que apacentemos. ¿Y qué es apacentar? Cuidar, enseñar. Lo que decíamos, tienen grande responsabilidad las maestras, porque a través de su ejemplo, los niños los van a ver. Y que ustedes también los la están formando. Todos tenemos que cuidar. Lo hemos dicho, altar de Dios no solamente es una iglesia, es una familia, la cual sabemos conducirnos y que finalmente tenemos que cuidar todos, no nada más es el pastor ese ejemplo, todos ustedes. ¿Ha visto usted cuando va que dice, hay alguien que me ayuda, hay alguien que traen sus camisas aquí y que dice, ¿estoy para qué? Yo creo que vamos a hacer de altar de Dios para que se las ponga de lunes a domingo. Estoy aquí para atenderle y para servirle. Y que digan, ese es el altar de Dios. Esa mujer, ese hombre, ese niño es de altar de Dios. El mismo ejemplo lo refleja. Y que no digan, no, ¿de dónde es? Ni digas de dónde eres, porque hasta como la tortuguita. Todos tenemos que apacentar la grey.